empieza a pensar que ahí las tienen que haber secuestrado, tienen que estar desaparecidas en otros países y tal, que el documental además muestra cómo viaja a Inglaterra con una periodista valenciana. Sí. Y entonces esto, bueno, pues ya el germen un poco está ahí. Lo que sucede es que se producen dos fenómenos, entiendo yo. Uno es que realmente la relación de las familias, y especialmente la familia de Fernando y el propio Fernando, con los periodistas que cubren intensamente o regularmente y mucho más con las estrellas que televisivas que empiezan a vincularse mucho, no es una relación corriente, es una relación muy normal, muy intensa y muy casi simbiótica, ¿no? Muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte, que cuando aparecen los cuerpos no puede, esto no va a dejar de suceder. No se frena eso, no se frena, ¿no? Entonces esa relación se lleva hacia adelante. Y luego es que tampoco se frena en el tono que se había dado durante la búsqueda, que era muy emotivo, muy exagerado, muchas veces cuando no hay noticias. Entonces aquí se aplica igual al descubrimiento de los cuerpos y a lo que siente la gente. El resultado, pues bueno, ya la gente que no lo recuerda en su momento, pues lo puede recordar viendo el documental, que es tremendo, o sea, en ese sentido, ¿no? Eso, o sea, era muy espantoso porque era el todo. O sea, no había freno. O sea, todo se tenía que mostrar todo porque se asumía que, por una parte, ya que se había mostrado en la etapa en que no estaban, pues ahora que habían aparecido de alguna manera también se tenía que seguir mostrando. Y la otra es porque no se frenó. O sea, no se frenó porque había una sensación de que se tenía que dar todo absolutamente como se había dado todo durante la búsqueda, y no se contuvo. O sea, visto ahora parece increíble, pero claro, o sea, ellos no contuvieron este tipo de aplicación, pues pues eso, de como podría ser una entrevista, no sé, pues a una folclórica tal, o preguntas más de tono humano y tal, pues a una situación terrible, a gente corriente afectada por un suceso que no era nada corriente, que era enorme, ¿no? Que es un poco igual ponernos freudianos o algo, pero hay elementos que sí que explican o que en cierto modo disculpan la deriva que empieza a tomar, por lo menos al principio, Fernando. Primero, su hija le ha dicho que le lleve a la discoteca famosa, y él está enfermo y no le lleva. Entonces eso le va a doler en todo momento. Eso hace que él siempre se sienta responsable. Y luego hay una cosa que tú analizas fenomenalmente en tu libro, Desde las tinieblas, y es lo de que lo que realmente está pasando es en el fondo mucho más duro que lo de la conspiración, porque que haya un grupo de gente asesinando, un grupo criminal y tal, entraría dentro de cierta lógica de la sociedad, que hay gente mala. Pero lo que realmente estaba pasando es mucho más prosaico, y quizá por eso a Fernando no le sirve como respuesta, y es que el sistema le ha fallado. Y eso es lo que a lo mejor la conjunción de esas dos ideas, las que hace un poco que es cuando empieza el tío a perder un poco los papeles. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que nunca... Claro, el paso de los años, el hacerte mayor, todo esto, pues también te da una perspectiva serena, que es la que hay que tener, ¿no? En estas cosas. Es inimaginable lo que le pasó, es decir, o sea, porque no fue solo que la hija muere, sino que muere del modo en que muere, ¿no? Más lo que tú acabas de decir. Entonces, claro, todo esto, nadie sabe realmente cómo uno va a reaccionar. O sea, asumido por esto. La reacción de él es muy singular, pero el psicólogo de Alcácer, Joseph Hill, lo explica muchas veces y lo explica muy bien, ¿no? Es decir, cuando una víctima, dentro de ser víctima, ve que al continuar siendo víctima, de algún modo es importante lo que está haciendo, o puede aportar algo, puede resolver lo que sea, es difícil que deje de ejercer ese papel tan complejo, ¿no? Y tan doloroso al mismo tiempo, ¿no? Eso es muy complicado. Pero por otra parte, tienes tú mucha razón en evocar esto, ¿no? Es decir, asumir lo que pasó, que es, cabe recordar, dos personas de un pueblo muy cercano, de una casualidad
absoluta porque, y lo recuerdo porque todos los que somos de allí, es decir, o sea, en esa zona hacía autostop todo el mundo, todas las chicas y todos los chicos, o sea, hacían autostop todo el mundo, todos los viernes, de una manera normal, y era súper normal en la zona, súper normal. Nadie iba caminando porque ese tramo era largo, a esas horas se hacía oscuro. Sí, pero eso es en todos los pueblos de España, que sí, siempre seguro. había alguien de tu pueblo que pasaba con el coche. Yo creo que y te esto es llegaba normal. al pueblo de frente, eso pasa en todos Vale, lados, ¿no? eso es normal. Vale, entonces, esto es normal. O sea, ellos están diciendo algo absolutamente corriente en esa zona. O sea, asumir que eso, por la casualidad de que suben con estos dos, que además es que ello es rarísimo también, porque justamente es que esto, en teoría son dos mundos que no se tenían que haber cruzado jamás, ¿sabes? Porque ellos ni iban a los sitios donde podían ir ellos, pero da la casualidad de que, bueno, él quería ir ahí y entonces pues se las cruza, total. Asumir todo eso, asumir más tarde que son dos personas delincuentes de calle total. Pero claro, cuando uno sabe un poco de su historia, va mirando, ve que la calle es algo muy duro. La calle no es nada como la gente se puede imaginar, o no sé, o si recuerdan las películas del Toete o el Vaquillo, Sí. cosas así que tenían cierto punto así, incluso medio divertido. No es así, es una cosa muy, muy dura de gente que puede llegar a ser muy salvaje y muy deshumanizada, porque eso deshumaniza, ¿no? Entonces, cuando asumir eso y asumir más tarde que no solo eso, sino que estaban, y esto creo que tiene que recordarse, uno de permiso y el otro en busca de captura, con lo cual mal hecho por parte de todo lo que tenga que ver con impedir eso, o sea, ahí peor no se pudo hacer desde Pues sí, claro, punto de vista tú la del recordemos sistema. y en su casa. Y en su Escondido casa, en su casa. Entonces, claro, todo eso yo entiendo que es asumir eso es brutal al máximo, exponente imaginable. Yo creo que la reacción que tiene Fernando al principio es buena, en el sentido de que él, si tú recuerdas, empieza a recoger firmas y tal. Sí. Esto es lo que tendría que lo que hubiera conseguido quizás si él tenía una conexión emocional brutal con la gente, con él y tal, ¿no? Y eso podría haber derivado en algo. Claro, cuando eso falla porque él se encuentra que pese a que ha hecho todo eso, por la ley no cambia, sigue sin resolver las cosas, sin endurecerse las penas, cosas de este tipo, que es lo que él persigue para algún modo que sirva para algo un poco lo que ha sucedido, aparte de para que cojan inglés y tal, es cuando algo que parece ser que él siempre ha tenido en mente, que es la posibilidad de que ellas hayan desaparecido y tal, pues empieza a cobrar forma, alentado, por supuesto, por una eventual, pero luego muy consistente, pléyade de cuando en cuando, que tú sabes que forma parte de los periodistas, de muchos periodistas de sucesos, de toda la historia de España, que pues creen en conspiraciones, creen en cosas paralelas, creen en no sé cuántos, y todo, de algunas que poco a poco se fue formando una especie de tormenta perfecta alrededor de él, en la cual él era necesario, porque él es quien tenía la conexión emocional y luego, pues el acceso al sumario, como se ve en el documental. Y es cuando se cruza en su camino Juan Ignacio Blanco. Tarda bastante. Tarda, sí, no. Tarda, porque hay un momento de la investigación. Mucho tiempo, es muy largo. Tardan casi desde el 92 hasta el 97 que empieza el juicio. O sea, tarda mucho. En un momento dado, cuando ve que no avanza la investigación, le empieza... Sí, porque Anglés desaparece. Sí, claro. Anglés, la búsqueda de Anglés no da ningún resultado. O sea, el barco no se le encuentra. También, digamos que la búsqueda, según lo que se sabe, deja bastante que desear, etcétera. La cuestión es que él no aparece y no se sabe nada. Claro, a partir de aquí hay varias maneras de obrar. Una de ellas, quizás la más difícil, es intentar que se le busque, no sé, y intentar cambiar la ley y algo así, pero hay luchas contra una maquinaria, que es la del sistema, que parece asumir que pese a lo que ha sucedido todo debe continuar. Claro, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy duro. Yo creo que eso sí que justifica, no sé hasta qué punto les culpa, pero sí, que él empieza a desarrollar esas teorías, pues imagínate el hombre, todas las noches, supongo. No, lógicamente, y él empieza a pensar que hay algo más. Luego tiene otro problema, que es que ni sus abogados le dejan ver el sumario. Sí, eso es verdad. Y eso también es lo que le empieza ya a machacar de me están ocultando algo, ¿no? Claro. Y luego ya es cuando entra entonces es cuando se complica la cosa. El ínclito, sobre todo Pepe Navarro, porque sin Pepe Navarro, que es un poco el que mueve los hilos, que abre la puerta del Mississippi... Yo te diría... sí, tú lo conoces más. Sí, yo creo... mi impresión es diferente. Ahí hay muchos factores.
Todos los periodistas que cubrimos eso, de un modo o de otro, bueno, de alguna manera, hay gente que lo reconoce, gente que no, pero yo creo que la mayoría de los medios ayudó de alguna manera, hizo caso a Fernando cuando en sus dudas y tal, que era lo normal. Porque también. recordemos que era el único que tenía el sumario, solo había una fuente. Claro, pero en aquel momento él tampoco lo había visto. Bueno, Pero cuando él duda, se le hace caso, porque la conexión es muy fuerte, insisto. Insiste, puede que sea verdad. Es una fuente muy importante. Él dice, y puede que incluso sea verdad, que desde la propia Guardia Civil, desde el principio, hay gente que ha dudado de la teoría. Que no es descabellado, puede que dentro de... No sabemos. Que se lo ha inventado o que no, pero vamos. No o que él sabemos. mismo se crea ese famoso personaje con nombre y apellido, que es el que le atribuyen, que le dice, pide una segunda autopsia. Exacto. No lo sabemos porque no se sabe el testimonio real, ¿sabes? Claro. O sea, y luego en ese mismo caso, porque las autopsias sí que son justo el cuando aparece que ellos contratan es cuando aparece Frontera, que es, como tú decías antes, que es el que viene del caso Urquijo, muy mediático, claro. Que realmente, y en el documental se ve muy bien, siempre está a punto de decir algo, siempre hay una prueba, pero genera una expectativa tal que nunca se cumple. No se llega de hecho, hace poco salía, en el pasado mes de abril, salía en ese gran programa que es Milenio 4, diciendo que él tenía una tercera teoría que en 2 o 3 meses... Es decir, salió en todos los medios, además, sí. Los medios lo replicaron, sí. Como no, claro. O este mes, o el que viene, entonces el tío tendrá que salir, dar la cara, y veremos si es verdad que había una tercera posibilidad de tal, que dice que no cree que haya ese grupo criminal, tampoco cree que haya sido Ricard y otro, entonces habrá que ver a qué se refiere, porque nos tiene a todos asombrados. El problema, yo creo, Fernando, yo desde mi punto de vista, todo lo que él, aunque luego realmente yo creo que sí que hay una intelectualización, sí, todo, ahí es la última parte. pero sí que uno no puede juzgar, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, no, tú tienes que dar testar lo que pasó, etcétera, ver, pero esto todo es posible en una situación así, ¿no? Yo creo que también se dan muchas cosas, es decir, conforme él duda, conforme el forense suyo, pues se generan ahí incertidumbres. No hay que olvidar en ningún momento, entiendo yo, el papel de Miguel Ricard, que Ricard es un personaje que parece que sea el chivo expiatorio que se vende, claro, no, y además y que parece que pasaba por allí y no pasaba por allí. Es decir, Ricard podía haber evitado lo que pasó. Esto hay que recordarlo, ¿eh? O sea, ellos bajan a un bar, están las víctimas en la casa, van a comprar bocadillos. Él va a comprar bocadillos. Él podía haber dicho, viene la policía, él no lo hace. ¿eh? Sí que es verdad que era un tipo, cuenta sin ningún tipo de personalidad y tal, pero desde luego no es tan inocente como él está. No es y de hecho le cayó la que le cayó. Yo creo que no es así. Y la pistola que tienen para cometer los asesinatos la tienen porque al día siguiente, a los 2 días, van a pegar un palo en un banco de la quiero zona. Decir, y él un poco, claro, es que había muchas maneras de salir por la tangente, lo que pasa es que él no le convenía. Es decir, y estaba muy supeditado a Antonio y no le convenía. Entonces, Ricard se va. Ricard, yo también hay una cosa que quiero decir, si Ricard no hubiera hablado, o sea, no habría caso, nada. No habría nada, ¿eh? O sea, Ricard, esto porque Ricard lo cuenta, y lo cuenta de tal manera que todo coincide con las pruebas. Claro. Y sobre todo que eso es importante porque la gente no lo entiende. Ricard hace 4 o 5 declaraciones, sí, la buena es la tercera. Pero llega un momento en que sí lo cuenta. Y hay una, sobre todo, las hace casi seguidas, sobre todo las primeras, que lo tienen en la Guardia Civil, cuentan que se le presiona de aquella manera, y él dice que les han pegado 3 tiros en la cabeza por detrás y que hay una primera bala que estaba en la pistola, en la recámara, y que se ha caído. Y ese casquillo aparece. O sea, claro. El único que podía saber eso es alguien que estuviera. O sea, que Ricard fue testigo de los hechos es innegable, por mucho que luego pretendan él lo que dice, no, es que me lo han hecho firmar, pues incluye una serie de detalles que no hacía falta. Pero si se aplicara
a cualquier caso, al que sea, un robo, lo que sea, o sea, lo que se ha aplicado aquí, o sea, no habría nadie en la cárcel. Es decir, verdad. no, porque todo, ¿sabes? O sea, excepto a lo que se encuentren pruebas de ADN, pero que entonces era todo muy, muy pedestre, y se empezaba, y además esto era una cosa muy, muy, muy compleja porque había pasado mucho tiempo desde que se sacan los cuerpos, etcétera. Él, lo que quería decir es que él